El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 33 minutos. Entre ayer y hoy hemos revisado las cifras de esta evolución negativa que está experimentando el país sobre la pandemia del COVID-19, y varias de esas cifras se expresan en lo que está pasando en la ciudad de Guayaquil. O sea, Guayaquil, luego de la gran crisis sanitaria de esta situación catastrófica, y no estoy exagerando, porque lo de Guayaquil fue una catástrofe. Lo de marzo y abril del año anterior en Guayaquil fue una catástrofe de proporciones inéditas en la historia de la ciudad. Luego de eso, de esta etapa de marzo y abril, muchos sectores, autoridades de Guayaquil han presentado el manejo de la ciudad de Guayaquil como una suerte de modelo exitoso, ya de ejemplo a seguir, sobre el manejo de la pandemia. Bueno, Guayaquil hoy empieza a experimentar otra vez cifras muy complejas. Ayer las analizamos con Carlos Oporto, que estuvo con nosotros, de cómo se ha incrementado de 5 a 8 y de 8 a 14 el número de fallecidos diarios en el puerto principal. En Guayaquil las cosas están complejas, al igual que en el resto del país. En atención a esto, hemos invitado el día de hoy a la docente e investigadora Yanina Zamora. Ella es coautora de una publicación denominada Guayaquil, la ficción de un éxito, en el contexto de la pandemia. ¿Cómo le va, Yanina? Qué gusto, bienvenida, buenos días. Buenos días con todos y todas, y un gusto también estar aquí en esta radio para poder exponer el estudio que lo realizamos. Bueno, cuéntenos por qué se llama la ficción de un éxito. Bueno, en primer lugar me gustaría plantear de que este estudio se realizó también con autoría de Patricia Sánchez, que es una arquitecta especialista en planificación y que vive en Guayaquil. Yo también tuve la oportunidad de vivir un tiempo en Guayaquil y podemos analizar cuál fue una de las preguntas que movió. Este estudio fue financiado también por la Fundación Dono, en donde se quería analizar cómo se relaciona el modelo de gestión y planificación urbana de Guayaquil con el impacto del COVID-19, pero no entrar desde una teoría de riesgos, donde todos tendríamos las mismas oportunidades de enfermarnos, pero no es la misma manera que nos enfermamos todos, sino que debe analizarse desde la vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad analiza las condiciones donde vivimos, en qué condiciones estamos, para ser o no más o menos vulnerables a la afectación de una pandemia. Y para esto se necesita analizar las formas de vivir y morir en relación a los territorios, pero pensando que un territorio es un espacio donde se articulan procesos sociales, económicos, culturales, políticos. Y por eso es un tema de que el estudio se llamó la ficción de un éxito, porque si bien la ciudad ha sido vendida internacionalmente y nacionalmente como un sitio turístico, ha sido planificado desde una perspectiva empresarial. Y eso vemos que existen zonas en donde están muy desarrolladas y otras zonas donde están totalmente segregadas, donde se han creado paisajes de riqueza y paisajes de pobreza. Una ciudad que cuando hicimos el estudio no es opiniones personales, sino que la metodología usada para leer al territorio de Guayaquil fue en base a los datos de COVID presentados por el Ministerio de Salud, los datos de fallecidos del registro civil, la base de datos proporcionadas por el Comité de Derechos Humanos en Guayaquil, la Defensoría del Pueblo, los mapas, los planos, la cartografía del propio municipio y los medios de comunicación, sean estos escritos digitales, los pronunciamientos que se daban a través de las redes sociales. Entonces, todas esas voces de reclamo o de desesperación que se pronunciaron el año pasado, especialmente en los meses de marzo y abril, fueron recogidos y dados voces a través de mapas, que los mapas son unos lenguajes y cuando en el estudio uno ve el mapa, uno puede ver esas desigualdades, esos paisajes de riqueza y pobreza que están definidos porque hay zonas que hasta el siglo XXI no tienen acceso ni a agua potable, alcantarillado. Y cuando se declara quédese en casa, no se considera que hay población que vive del día a día, que vive de ventas
en las calles, que vive en hacinamiento, en casas menores a 30, 40 metros cuadrados. Entonces, ¿cómo uno puede quedarse en esa situación de hacinamiento y cómo uno puede ser vulnerable a estas pandemias? Entonces, considero que una de las problemáticas de Guayaquil ha sido justamente, y que eso se repite en otras ciudades también, en donde se pone un foco en el sentido de desarrollar ciertos sitios con un objetivo de negocios, de empresas, de turismo, pero se desatiende a otros sectores, y como lo vemos, por ejemplo, en la Ciudad de Dios, en las zonas donde, por ejemplo, para mí fue increíble ver cómo la afectación llegó especialmente a las zonas de Febres Cordero, pero las parroquias son tan grandes que no es Febres Cordero en sí mismo, sino la zona del suburbio, en Jimena, en la zona de Guasmo, en Tarqui, que tiene una población de 1 millón de habitantes. Estamos hablando que afectó más a la zona de Mapasingue, de Sauces, en Pascuales, Bastión Popular. Y si uno hace un análisis geohistórico, es decir, analizando el territorio, la historia de quienes han sido los que han dirigido la planificación y gestión de la ciudad, vemos que no ha habido una perspectiva de esas construcciones o esa dotación de servicios, que es un derecho de los ciudadanos y que está constando en la Constitución. Es decir, que este análisis, cuando quisimos establecer qué deficiencias o cómo fue la manera de actuar tanto del gobierno nacional como del gobierno local en Guayaquil frente a una pandemia, uno puede ver y hacer un análisis desde las políticas públicas, desde las competencias de un municipio. Y Guayaquil sí debe plantearse de que hay un modelo de desarrollo, hay un modelo de planificación, en donde hoy es la pandemia, mañana podrá ser un cambio climático u otras pandemias, y hay gente más vulnerable y una manera de morir y de enfermar, como se determinó en Guayaquil, en donde hubo registros de muertos en las calles por este tema de la pandemia. Claro, y eso fue evidente entre marzo y abril, que inclusive hubo medios de comunicación, hubo periodistas, hubo líderes de opinión que negaban la tragedia sanitaria de Guayaquil, hasta que finalmente eso ya no se lo pudo ocultar. Y ahí esto había escandalizado a nivel internacional. Inclusive yo mismo recibí varias llamadas de medios de comunicación del exterior que me preguntaban si era verdad lo que estaba pasando en Guayaquil. Y resulta que aquí inclusive hubo una suerte de negación en un primer momento de esta crisis sanitaria de proporciones incalculables en el puerto principal. A ver, con este antecedente amplio que usted nos ha proporcionado, ¿con qué se encuentran ustedes en el curso del estudio atándolo a la pandemia del COVID? En el estudio lo que nos encontramos es que en Guayaquil, por ejemplo, imposibilita cierto tipo de toma de decisiones, porque hay parroquias de 0.5 kilómetros cuadrados a parroquias que tienen 95 kilómetros cuadrados. Y esas parroquias pueden agrupar barrios que pueden tener servicios como barrios que no tienen servicios básicos. Entonces, no hay una gestión territorial, no hay una planificación con enfoque real de territorio. Es decir, que pensemos en el derecho a la ciudad que tenemos los ciudadanos. Y si pensamos en ese derecho a la ciudad, podríamos haber planteado y analizado que hay zonas que no tenían agua potable, que se vivía en hacinamiento. Y cuando se quiso hacer el cerco epidemiológico, porque Patricia hace un análisis histórico del desarrollo de la ciudad, se hace un cerco epidemiológico que no funcionó. Uno, porque no se toman las medidas con la seriedad del caso, donde se autoriza partidos de fútbol, donde hay un tema en donde existen reuniones, es decir, que no se tomó las medidas. Y para completar este proceso hay un conflicto entre los dos niveles de gobiernos, el nivel nacional con el nivel local, en donde en vez de tomar acciones, se empezaron a discutir entre las autoridades, entre un ex vicepresidente y una alcaldesa, en donde las condiciones que estamos viendo en Guayaquil es una privatización del servicio de agua potable, en donde están privatizando los servicios públicos. Y si comparamos con datos en Guayaquil, una privatización de un servicio público en Guayaquil no abastece más del 85-90%, mientras en Quito sí supera el 95%, siendo empresa pública la solución de agua potable para las poblaciones urbanas. Entonces sí es un cuestionamiento también a las formas de gestionar un territorio.
Y Cuando uno dice planificar es pensar antes de actuar, y ese pensar antes de actuar debería ser pensando con ese enfoque de territorio, porque en el territorio se expresan las zonas donde hay hacinamiento, donde son las zonas residenciales, comerciales, donde existe agua potable, donde existe todavía barrios que reciben agua a través de tanqueros. Esas desigualdades e inequidades que, por ejemplo, en las zonas como la Ciudad de Dios y entre otras, están fuera del límite urbano, pero están colindando con el límite urbano. ¿Cómo ha sido ese desarrollo de esas zonas no planificadas, asentamientos ilegales que luego se van formalizando? Pero también es esa ausencia de una planificación a mediano y largo plazo con una mirada prospectiva, no solo con una mirada de esa mirada actual, sino también tiene que ser con una mirada a futuro. Yanina, seguimos partiendo del hecho de que Guayaquil, con estos elementos que usted señala, que se hicieron todavía más visibles en el contexto de la pandemia, sigue siendo probablemente la ciudad más inequitativa del Ecuador. ¿Ustedes pueden decirlo así, Yanina? En Guayaquil, por la población y por el área, uno puede decir que es una ciudad de donde se han expresado todas estas inequidades y desigualdades, y se ha hecho mucho más evidente en esta pandemia, especialmente en marzo y abril. Porque sobrepasó los límites que estaban, por ejemplo, en el registro civil, el número de muertos normalmente se registraba de 50 a 55 muertos, y en la época de la pandemia llegó a registrarse hasta 700 muertos. ¿Y de esto es responsabilidad exclusiva de la municipalidad o usted ve una cadena de responsabilidades en estas falencias que usted describe, Yanina? Las falencias son compartidas tanto de los gobiernos locales como del nacional, porque la salud se ha entendido más como esa implementación de infraestructura, una salud en donde se ha visto la privatización como una solución y no se ha pensado en esa salud que tiene que ser responsabilidad del Estado, porque es una salud social pensada en todos. Se ha ido un proceso de desmantelación de todos estos servicios de salud y educación, como se lo puede ver actualmente también. Pero también en el tema del municipio, el municipio tiene sus competencias. Si uno analiza el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, uno puede ver que desde el artículo 124 a 150 están todas las competencias que corresponde a los diferentes niveles de gobiernos, y una de las competencias de un gobierno local es dotar de servicios básicos, agua potables, alcantarillados, y pensar que dentro de los límites urbanos hay zonas que todavía no tienen servicios de agua potable y reciben agua por tanqueros, que los programas de vivienda, tanto nacionales como estatales en general, no se han generado programas de vivienda donde hay zonas de hacinamiento, donde hay todavía barrios no legalizados, y sin esa mirada a pensar cómo queremos una ciudad, cuál es el derecho que tenemos como una ciudad. Entonces, estamos pidiendo que se piense en una ciudad, pero una ciudad que es de todos, no es para un turismo necesariamente, no necesariamente es empresarial, sino que también tiene que ser pensada en los otros. Y en esa empatía que se pueda planificar con este enfoque de territorio, se podrá pensar tal vez en una manera mejor de enfrentar cualquier tipo de crisis. Correcto. Yanina, con esto cierro, ¿cómo se puede acceder y revisar la publicación denominada Guayaquil, la ficción de un éxito? La Fundación Donum le publicó vía PDF, está de acceso libre, si uno lo pone, y también lo adicional que se puede plantear es que esto se lo va a publicar, pero en digital está ya publicado, y yo creo que este análisis de la salud tiene que analizarse la salud desde el campo de los derechos, no la salud como ausencia de enfermedad. Y cuando digo salud desde el campo de los derechos, es saneamiento, medio ambiente, calidad del aire, transporte, educación, alimentación, entre otros. Es decir, la ausencia de estos derechos produce sociedades desiguales. Correcto. Yanina, gracias por el tiempo y por estos minutos. Vamos a ponerle mucha atención a esta iniciativa, a este trabajo investigativo que ustedes han desarrollado. Muy amable por el tiempo, que tenga buen día. Un gusto también, gracias también por la invitación. Gracias a Yanina Zamora, quien junto a Patricia Sánchez son autoras de la publicación denominada Guayaquil, la ficción de un éxito.
La pandemia del COVID-19 y la grave crisis sanitaria evidenció aún más las enormes asimetrías y inequidades que hay en el puerto principal. Todavía hay sectores que no tienen el servicio de agua potable y que reciben por tanquero el agua. Eso es innegable. Guayaquil ha sido una ciudad que a lo largo del tiempo ha crecido desordenadamente. Guayaquil es una ciudad en donde uno encuentra gran opulencia en ciertos sectores y extrema pobreza en otros. Y eso no se puede tapar. Eso pasa en Guayaquil. Hay que pensar también en aquello, y este es un insumo para el debate público que nos presentan justamente estas investigadoras. Gracias a nuestra invitada, Yanina Zamora, docente e investigadora. 7:47 en A Primera Hora.